Hola amigos del canal, espero que todo bien. Vamos con otro vídeo. Dar las gracias a la gente que se está suscribiendo y que están apretando el botón de la campanita y que comparte los vídeos. Podéis ayudar al canal de esa forma, ya que creo que estoy dando pues información más o menos de valor, que nos está ayudando a todos, pues por lo menos compartir los vídeos para que el canal siga creciendo. Y nada, vamos con un vídeo del efecto pues negativo que hace los fertilizantes en, en los cultivos, por así decir. Efectos negativos, en los cultivos no, perdón, en el medio ambiente. O sea, el impacto de los fertilizantes químicos en el medio ambiente. Pues por decir así, vamos a hablar un poco de los efectos un poco negativos. Pero a ver, antes de nada quiero decir que con esto que no... O sea, yo utilizo que yo no estoy en contra de utilizar los fertilizantes químicos, porque si queremos conseguir una buena producción, tenemos que utilizar los fertilizantes químicos. Y esto lo voy a decir desde el principio del vídeo para que se entienda. Y yo ya llevo en el tema de la agricultura pues años y haciendo las cosas con cabeza, llevando las recomendaciones que pone el producto, no vamos a hacer daño al medio ambiente. Hombre, sería lo ideal en un mundo ideal utilizar todos los productos biológicos y tal, sí, pero sabemos que todo no es así de perfecto, por así decirlo. Pero digo, lo vuelvo a decir, haciendo un uso responsable de los abonos, no vamos a causar daños, impactos negativos en el medio ambiente. Vamos a empezar ya con el vídeo antes de nada. No todos los fertilizantes que aplicamos es absorbido por la planta. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Que nosotros cuando aplicamos un fertilizante químico, no todo el fertilizante es absorbido por la planta. Esto sí es verdad. Una parte se va a ir al aire, por eso el efecto negativo, y eso no lo podemos evitar, pero cada vez los abonos también son más solubles y también van a capas, o sea, son sales que se van en la tierra y pues se volatilizan menos. Pero bueno, sí es verdad que sé que se van al aire y que esto puede provocar efecto invernadero, calentamiento global y todas estas cosas. Sí hay un pequeño porcentaje que pasa esto, pero es como el tema de los coches, ¿no? O sea, está claro que hay que ir haciendo un cambio, pero hay que ir haciendo, o sea, haciendo un uso responsable de los fertilizantes químicos. No estamos causando prácticamente daño al medio ambiente, pero claro, haciendo las cosas como son. Se evapora una pequeña cantidad de estos abonos, conllevando a un posible efecto invernadero o también a un calentamiento global. Hay otra cosa que puede ser un poquito hasta peor, que hay que tener mucho cuidado. Esto sí es verdad, con, con los abonos sobre todo de nitrógeno y de fósforo, porque se lixivian, o sea, se van a capas más profundas de la tierra y contaminan los acuíferos. Por ejemplo, aquí en Europa ya hay, o sea, normativa y todo esto de que no puedes aplicar a tu finca tanta, por ejemplo, por hectárea, no sé decir cuánto es, pero no puedes aplicar tantos kilos al año de nitrógeno, por ejemplo, por hectárea. Porque esto, o sea, sobre todo eso, el nitrógeno y el fósforo son se ve que son bastante contaminantes. Y claro, tú cuando estás aplicando esto a la tierra, pues con las lluvias y con regar y esto, pues claro, todo ese abono va yendo a capas más profundas de la tierra y contamina pozos, contamina acuíferos. Y estamos hablando de acuíferos que, o sea, que es el agua con la que tú bebes, ¿no? O sea, la que utilizamos, ¿no? Nuestra agua potable para beber. Entonces, ya hay ciertas regulaciones aquí, no sé si en otros países también, pero aquí sí las hay ya. Y lo veo normal, porque también hay que decir que la gente antes, la gente antes, mis padres, mis abuelos, a ver, eran personas más ignorantes, por así decirlo, y utilizaban cuando recién
empezaron todos estos abonos químicos, pues no sabían muy bien lo que hacían, hablando claro, como se dice aquí, y sobrefertilizaban. Por ejemplo, aquí en Canarias, que es muy común el cultivo de platanera, pues sobrefertilizaban utilizando estos abonos, porque claro, tú pones nitrógeno a una planta y la planta tiende a ponerse verde y tiende a crecer más. También crece débil, por así decirlo. También un exceso de nitrógeno atrae a mucha más plaga, mucha más, sí, plaga, insectos dañinos, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que también darnos cuenta de esto. Que una culpa de que haya muchos acuíferos y esto contaminado por exceso de nitrógeno, yo digo que también es porque la gente de antes no sabía hacer las cosas y mucha gente, démonos cuenta que había gente que no sabía ni leer. O sea, como si en el paquete te pone tantos kilos, hectáreas y una persona no sabe leer pero tiene una finca de plátanos, pues tú imagínate, le echaba lo que le parecía. Echaba ahí para adelante que no sabía. Pero bueno, hay que hacer las cosas con un poquito de control y cabeza, ¿no? Entonces también tenemos que saber que también, o sea, cuando tú estás haciendo una sobrefertilización, lo primero que estás haciendo es un daño, aparte de estar haciendo un daño al medio ambiente, como ya vimos, si estás sobrefertilizando. Vuelvo y repito, no estoy en contra de utilizar los abonos químicos, yo los utilizo, dan buenos resultados para conseguir cosechas buenas y poder, o sea, que sea un cultivo que sea rentable. Pero haciendo las cosas, o sea, es que ya los productos, en los sacos o los botes, ya te vienen las cantidades que tú tienes que aplicar por hectárea. Tú haces el cálculo de lo que tú tienes, los metros que tú tienes de tu terreno y por planta, y más o menos ahí ya te sacas tú lo que tú más o menos tienes que ir aplicando. Y con un pequeño plan de abonado que te haga alguien, algún técnico por ahí, tú ya ibas viendo. Y con los análisis de tierra y de hoja, siempre aconsejo hacer un análisis de hoja todos los años y de tierra cada 2-3 años. Tú vas viendo la planta cómo está de nutrientes. Si hay un exceso, pues tienes que parar. Si hay un déficit, si hay poco, pues tienes que subir un poquito la cantidad, ¿no? Y nada, lo primero es que si estamos haciendo una sobrefertilización, o sea, aplicando mucho más de lo que hace falta, haces un daño al medio ambiente. Segundo, estás haciendo daño a tu cultivo porque estás sobrefertilizando, estás quemando raíz y le estás produciendo un estrés a la planta y la puedes hasta matar. Y tercero, te estás haciendo un daño a ti porque estás perdiendo dinero, porque estos abonos químicos obviamente cuestan dinero y cada vez cuestan más. O sea que hay que saber lo que se hace, ¿no? Y también otro efecto negativo que tiene, si aplicamos en exceso, no aplicando las dosis recomendadas, sino aplicamos en exceso y nos pasamos bastante, otro efecto negativo es que matas la microbiología de la tierra. Tan importante la microbiología. Esto si lo hacemos en exceso, no por utilizar abonos químicos abonos químicos o abonos minerales, vamos a matar la microbiología. Eso no es mentira. La matas por ejemplo, utilizando herbicidas, cosas así, el glifosato. Eso sí mata bastante a la microbiología. Pero utilizando abono químico o mineral en las dosis recomendadas no la matas. No la mata porque cualquiera que utilice las dosis recomendadas hace un análisis y haciendo las cosas bien, y si añade 1 o 2 veces al año compost, estiércol, utiliza ácidos húmicos que son naturales. Hay cosas que son naturales como la que yo siempre recomiendo que las utilicéis en vuestro plan de abonado, como son los bioestimulantes, que cada vez se utilizan más, que son algas y aminoácidos, más también ácidos húmicos. Todas estas cosas son naturales y estas cosas hasta que también se utilizan porque son ecológicas o biológicas, ayudan también a regenerar los microorganismos y son como comida, son azúcares para los microorganismos. Entonces, no, aparte de hacer las cosas bien y de utilizar las cantidades recomendadas por los fabricantes en los abonos químicos,
Si utilizamos también los bioestimulantes, estamos dando una ayuda extra también a los microorganismos de las raíces, más si añadimos micorrizas, todas estas cosas que vamos a tener una microbiología en el suelo y en la raíz, que ya sabemos que una parte clave de tener un cultivo exitoso en el aguacate es el cuidado de la raíz. Entonces, ojo al dato con eso. Pues si utilizamos bioestimulantes, como son algas, aminoácidos y ácidos húmicos, estamos dando un extra también a aumentar toda esa microbiología. Y nada, no me enrollo más, que se ha hecho el vídeo un poquito largo. Es también una pregunta que se hace la gente, si eso yo he querido responderlo un poco. Haciendo las cosas como bien y utilizando los productos, o sea, como es, en las dosis recomendadas y todo esto, no vamos a tener problemas de hacer un daño importante al medio ambiente, ni mucho menos. Entonces, quien quiera, está claro, quien quiera y pueda y le esté dando buen resultado y lo quiera hacer de manera totalmente ecológico, oye, pues fenomenal, fenomenal. Sería lo ideal, sería lo ideal. Pero bueno, que no pasa nada por utilizar un poco de abono químico y tal, no estamos haciendo un tremendo daño al medio ambiente. ¿Ok? Haciéndolo en las cosas en dosis recomendadas. Y así estamos haciendo sobreexceso de fertilización y todas estas cosas. Entonces, claro que estamos produciendo un daño al medio ambiente. Bueno, espero haber aclarado un poco la duda. Y nada, déjenme en los comentarios. También podéis dar vuestra opinión. Y un saludo.